Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar organizado por Novotec y el Colegio de Arquitectos del Estado de México. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Manuel Pineda, quien es Sales Engineer en la compañía Atlona, y también nos acompaña el arquitecto José Manuel Trigos, quien es vicepresidente del Colegio de Arquitectos del Estado de México. Muchas gracias a todos por conectarse. El día de hoy vamos a tener el tema de ventajas de los sistemas de automatización AB en entornos educativos post-COVID. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron y les he dado la palabra al arquitecto Manuel. Muchísimas gracias, Yasmín. Sean bienvenidas y bienvenidos nuevamente a estos webinars que desarrollamos con Novotec. En esta ocasión, es un poco diferente en relación a que derivado de esta unión que tenemos con otros arquitectos de la República Mexicana, pues nos permitimos hacer esta presentación en conjunto. No solamente el Estado de México participa, sino además los colegios que pertenecemos a la región 1 de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. Entonces, seguramente dentro de las y los espectadores tendremos a arquitectos o quizá no solamente arquitectos de Ciudad de México, de Oaxaca, de Tlaxcala, de Puebla, de Morelos, de Guerrero, de Hidalgo y por supuesto del Estado de México. Entonces, esperemos que sea una presentación de interés para todas y todos ustedes. Consideramos que es estar al día con la tecnología que nos rodea nos puede abrir muchas posibilidades para los proyectos que estamos desarrollando en todos los sentidos. Y precisamente el día de hoy el ingeniero José Manuel Pineda nos va a compartir, como ya lo dijo Yasmín, el tema de ventajas de los sistemas de automatización audiovisual en entornos educativos, que al día de hoy no sé cómo estén en sus estados o en sus zonas, pero por lo menos aquí en el Estado de México están comenzando a aperturar esas clases presenciales y de alguna manera nosotros tenemos que estar por ahí en proposición de algunos proyectos o técnicas para el mejoramiento de todo post-COVID. Entonces, nuevamente muchas gracias, licenciada Yasmín, ingeniero José Manuel, si me lo permite, antes de darle el uso de la palabra, voy a leer su semblanza para que lo podamos conocer un poquito más a fondo. El ingeniero es egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional con la especialidad en acústica. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria audiovisual, especificando sistemas de audio profesional para producción AV, sistemas inalámbricos, sonido instalado y sistemas de colaboración. Se une a Atlona en 2019 como especialista de audiovisual como parte de la estrategia de Panduit para desarrollar el mercado latinoamericano, dando soporte y asistencia a integradores IT, audiovisuales y usuarios finales en sistemas de automatización AB Atlona. Es para mí un gusto contar con su presencia, ingeniero, y muchas gracias por compartirnos el conocimiento del día de hoy. Bienvenida y bienvenidos todos. Muchas gracias, Yasmín, muchas gracias, arquitecto Tocayo. Pues yo estoy bien emocionado porque, bueno, yo vengo del Politécnico y justo en la carrera que yo estudié, que es Comunicaciones y Electrónica, en la especialidad hacemos, o bueno, los alumnos, me considero alumno todavía, los alumnos hacen eventos donde tratan de ligar a las industrias con las nuevas generaciones para mostrarles pues hacia dónde va el mercado, hacia dónde van sus oportunidades de trabajo. Y en ese sentido, pues a mí me gusta mucho participar con escuelas, ¿no? Me ha tocado participar en eventos del TEC, de la UAM, de la UVM, porque pues al final del día, cuando eres estudiante, tienes toda esa hambre de aprender, ¿no? Independientemente de la edad que tengas cuando estás estudiando, lo que quieres es aprender, ¿no? Y cuando podemos acercar
como ahora estas tendencias tecnológicas a las personas que el día de mañana van a estar en el campo laboral especificando este tipo de soluciones, pues es bien, bien valioso, ¿no? Y bueno, vamos a correr este video antes de empezar. Muy bien. Y ahora sí, ¿no? Decidí hablar un poco sobre las ventajas de los sistemas de automatización porque hoy en día es una necesidad, ¿no? Este tipo de aplicaciones no es como que las inventaron el año pasado cuando todo el mundo se tuvo que ir a cuarentena por COVID. Esto ya tiene 10, 15 años en la industria. Yo diría que más, tal vez 20 años. ¿No? Me llegó a ver, me tocó llegar a ver algunas soluciones de conferencia utilizando pantallas de cinescopio, de esas cajas gruesas, ¿no? Y voy a apagar mi cámara. Muy bien. Para evitar problemas de red. Y como les comentaba, este tipo de soluciones ya estaban en el mercado y simplemente se han hecho más comerciales, lo cual está buenísimo porque en teoría cuando algo es más comercial la tecnología baja de costo, ¿no? Y eso lo podemos ver hoy en día. Hoy en día puedes ir al Best Buy o entrar a Amazon, comprar una Alexa y automatizar en cierta parte tu casa, ¿no? En cierta medida, tal vez tu televisión, tu sistema de audio, las luces, ¿no? Y poco a poco los fabricantes de electrónica a nivel consumer comienzan a ofrecer este tipo de soluciones. Pero, a diferencia de muchas otras cosas, estas soluciones se diseñaron originalmente para la industria, para los corporativos, para los bancos. O para que se den un ejemplo, en el 2005 aproximadamente las compañías de tecnología tenían un 89% de áreas de trabajo, ¿no? Es básicamente, si tenía 100 metros cuadrados de oficinas, el 89 metros eran áreas de trabajo, escritorios. Hoy en día, en muchas empresas, pues la gente ya se fue a trabajar en su casa y se está dando este cambio de paradigma, de, sobre todo en México y en América Latina, de ve a trabajar desde tu casa, ¿no? Ya la tecnología hoy en día te lo permite y no es tanto eh, como antes se pensaba. A mí me tocó escuchar a algunos gerentes de bancos grandes y corporativos, eh, pues que básicamente no les gustaba el trabajo remoto. ¿Por qué? Porque pues, no tenían el control de la gente, ¿no? Preferían que la gente fuera a las oficinas a hacer lo que comúnmente llamamos horas nalga. Y hoy en día esa manera de pensar pues ya está obsoleta gracias al COVID, ¿no? Porque todo el mundo ya le vio la ventaja al trabajo remoto. Y en ese sentido, pues vamos un paso atrás de las necesidades de los usuarios. Hoy en día el usuario lo que necesita son sistemas fáciles que le permitan colaborar, sistemas intuitivos sobre todo, ¿no? Porque aunque todo el mundo ya es hasta cierto punto hábil con la tecnología, no todo mundo es tan hábil con toda la tecnología. Y en este tipo de soluciones de automatización lo que debemos de pensar es en la funcionalidad, ¿no? Vas a tener usuarios pues ya de mayor edad, ¿no? Que lo que quieren es un sistema fácil donde yo presione un botón y listo. Y usuarios más tecnológicos que van a querer automatizar hasta la puerta de entrada de la oficina. Entonces, estamos justo en ese cambio, ¿no? En ese cambio donde el mercado está solicitando soluciones y los fabricantes de sistemas de audio y video nos estamos adaptando lo más rápido que podemos. Por ejemplo, si ustedes no conocen Avixa, Avixa es una asociación de audio y video a nivel global que estandariza los procesos de audio. Y esta organización estima que para el 2024 la industria de audio y video alcanzará ganancias de hasta 325 billones de dólares. Eso solo en Estados Unidos. Si consideramos, aunque sea el 1% de eso, el mercado mexicano, es un mercado bastante interesante. Y hoy en día, ¿no?
con la vacuna y con muchas otras situaciones, pues la industria se está reactivando y principalmente vemos dos caminos o dos industrias o dos tipos de aplicaciones que están tomando mucha fuerza. Las aplicaciones educativas, salas de colaboración en escuelas, en preparatorias, en universidades, en escuelas de posgrado, que usualmente este tipo de salones o aplicaciones se reservaban para ciertas áreas, por ejemplo, posgrados, ¿no? En el Politécnico hay todo sí, es como una escuela enfocada a los investigadores que se llama el Sinvestab y es de las pocas instalaciones en el instituto que tiene sistemas de videoconferencia o que tenía sistemas de videoconferencia para poder de repente organizar una videoconferencia con el premio Nobel de algo. Hoy en día esto ya se tiene que implementar en básicamente todos los salones. ¿Por qué? Porque eso te da una flexibilidad mucho mayor. Ahora, esto viene a raíz de la convergencia hacia las redes, ¿no? Y como les decía, esto no es del año pasado, no es de hace 5 años, esto viene desde los 90. Originalmente las redes eran solo datos, ¿no? Después empezaron a comerse el servicio de voz, por así decirlo, ¿no? La telefonía, después llegó el mercado inalámbrico, las aplicaciones inalámbricas, videovigilancia, control de accesos, administración de edificios, ¿no? Por ejemplo, hoy en día cualquier edificio ya tiene un sistema de control de accesos centralizado y de manera automática. Cualquier edificio corporativo, ¿no? Y poco a poco, muchas tecnologías o muchas otras áreas que en algún momento pues eran partes independientes de una solución, se han ido integrando a la solución de redes, ¿no? Hoy en día, todo el mundo está preparando las redes para la tecnología de mañana, porque todos los profesionales de redes tienen bien consciente que el día de mañana van a necesitar anchos de banda más rápidos, equipos más robustos, ¿no? Y una instalación de cableado, por ejemplo, tiene que durar 5 años, no, te tiene que durar entre 15 y 25 años, ¿no? Para justificar esa inversión, ¿no? Y básicamente audio y video pues ha sido de los últimos agregados a este conglomerado de soluciones. Hace unos años, cuando yo salía de la universidad, la discusión era análogo contra digital, ¿no? Que si el análogo suena mejor, que si el digital. Hoy en día ya no hay discusión, ya nadie pone en duda la calidad de los sistemas de audio y video digitales. Hoy en día la discusión es por qué no es inalámbrico, ¿no? Y al final del día, vamos para allá, ¿no? Les mencionaba que estamos justo integrando audio y video en la solución de redes. ¿Por qué? Porque hoy en día la infraestructura de redes nos permite hacer eso. Anteriormente, para soluciones de audio y video teníamos que considerar varios conectores, ¿no? Entonces, desde un punto de vista eh, práctico, tenías que considerar muchos factores. Una canalización más gruesa, un cableado más delicado, etcétera, etcétera, etcétera. Con el paso del tiempo, todas estas tecnologías se han ido englobando en un solo tipo de conector, en el cable de red, ¿no? Y hoy en día tenemos sistemas de audio en red de manera profesional. Hay un protocolo llamado Dante que básicamente distribuye audio a cualquier punto de la red. Y tenemos soluciones de video sobre IP también. La de Atlona se llama OmniStream y vamos a platicar de ella un poquito más adelante. Pero el punto principal es este. Ya te olvidas de cables HDMI, VGAs, USBs, el cable de red. Todo lo integra en este cable de red. Audio, video, control, automatización, energía eléctrica. ¿No? Todo se integra en este conector y eso te lleva a pensar en un siguiente punto, ¿no? ¿Qué tipo de cableado es el que necesitas considerar? Hoy en día, el cableado estándar es el cableado Cat6, ¿no? Si hace 10 años el cableado estándar era el Cat5e, que hoy en día pues ya se queda obsoleto para las necesidades de los usuarios actuales. Hoy en día el cable Cat6 o superior
es pensar en infraestructura para los próximos 20 años. Hay compañías de cable que ya van en el Cat 8, Cat 9. Por ejemplo, Panduit se quedó hasta el Cat 6A y tiene varias especificaciones. Y lo que tenemos que considerar aquí es, uno, la simplicidad. Es mucho más fácil enviar solo un cable CAT a través de un ducto que enviar un cable de red, un cable de luz, un cable de video, un cable de audio. También desde el lado de la instalación es muchísimo más práctico porque tus cables CAT los terminas en campo. A diferencia de un HDMI, por ejemplo, no lo puedes terminar en campo. Y otra de las ventajas es la distancia. Cuando hablamos de distintos formatos de conexión, pues cada uno tiene limitantes, ¿no? Por ejemplo, los cables de audio, un cable de audio de línea, un cable de audio de micrófono, puedes usar, no sé, 40, 50 metros y será funcional. Tal vez no es lo mejor, pero es funcional. En un cable HDMI, si pasas de 15 metros, ya no es funcional. ¿Por qué? Porque va a funcionar algunas veces y algunas veces no. Porque depende de otros factores, de la calidad del equipo que estás conectando, de la calidad del cable, de qué tan dañado está, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al eliminar todos esos factores extra y simplemente preocuparte por el cableado CAT, un cable CAT 6, CAT 6A, ¿no? Ya simplificas toda la solución y también simplificas la instalación. Que, por ejemplo, hace rato les mencionaba que todo el mundo quiere que todo sea inalámbrico, sí, pero la tecnología todavía no está ahí. Las tasas de transmisión inalámbricas no son tan buenas como para enviar audio y video sin retrasos. Y esa es la limitante principal en los sistemas inalámbricos, el retraso. Por ejemplo, en un sistema de audio, en un show en vivo, en un concierto, agrégale ese retraso, aunque sea, no sé, 5 milisegundos, y el músico lo detecta y no está cómodo. Si le agregas eso a una interfaz de video, esos 5 o 10 milisegundos, pues lo que sucede es que tú le das clic a tu pantalla y ves ese retraso en la pantalla donde estás transmitiendo. Por eso las aplicaciones inalámbricas todavía no están ahí. Seguro que vamos a llegar en un momento, ¿no? Pero hoy en día la solución ideal es cable de red. Cable CAT, ¿no? Y básicamente hay dos protocolos, por así decirlo. Tenemos el protocolo de red, que es el protocolo por el que trabajan todos los equipos de red, las computadoras, etcétera. Es ya toda una es estándar. Y tenemos el protocolo H de base T, que utiliza cable CAT, pero no pasa a través de un switch, no lo puedes conectar al módem de internet de tu casa, por ejemplo. No, simples son conexiones punto a punto. Ahora, la ventaja de los sistemas de audio y video en red es que todo lo integras en la misma red. Anteriormente, o bueno, sí, anteriormente, antes de los sistemas de AV over IP, la conexión de red te funcionaba principalmente para control, para automatización. Hoy en día, la conexión de red te funciona para controlar dispositivos, pero también para enviar audio y video, y también para enviar energía y para enviar datos USB, etcétera. Es una conexión muchísimo más robusta. Y eso nos lleva a poder integrar soluciones en aplicaciones de colaboración que de entrada nos permiten automatizar toda la sala, no solo automatizar la conexión o prender la televisión, ¿no? Porque si lo consideramos fríamente, presionar un botón en un control remoto ya es cierta automatización. Lo que hacemos con los sistemas de automatización comercial, como es el sistema de Atlona, es integrar todas estas interfaces dentro de un solo control. Y en lugar de tener el control de la videoconferencia por un lado y el control de la televisión por el otro lado y el control del aire acondicionado por otro lado, todo lo integras en la misma solución, ¿no? Y esa solución, como les decía, tiene años en la industria. Lo que se ha ido mejorando es las interfaces de usuario, la respuesta de los equipos y hoy en día la necesidad es aplicación touchless. O tal vez no touchless, pero sí que el usuario interactúe lo menos posible con la sala.
en el sentido que todo tiene que estar automatizado. Prendes un botón y ese botón prende las luces, baja la pantalla, activa el termostato en cierta temperatura, etcétera. Algo que en soluciones, digamos, de menor nivel, pues es de manera independiente. Tú tienes que prender el termostato, tienes que prender las luces, tienes que bajar las cortinas. Y hoy en día, si algo nos ha dejado el COVID es toda esta serie de hábitos de no estar tocando superficies, no estar tocando tu propio rostro, tus manos, gel antibacterial, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se va a quedar, ¿no? Realmente no vemos una manera en que vaya a desaparecer, ¿no? Y en ese sentido, tenemos distintas tecnologías que podemos echar mano para este tipo de aplicaciones. Por ejemplo, control automático de pantallas. El usuario simplemente llega, toma un cable USB o HDMI que está en la mesa, lo conecta a su computadora y eso automáticamente prende la pantalla y ya puede compartir su pantalla en la sala de colaboración, ¿no? Ahora, imagínate llevar ese control al siguiente nivel. No solo prendes la pantalla de la sala de reuniones, pero también prendes el sistema de videoconferencia, prendes el micrófono local de la sala, ¿no? Y eso lo hace muchísimo más inmersivo, es una mejor experiencia porque lo único que tuviste que hacer es conectar un cable, o sea, ni siquiera tuviste que apretar un botón. Por ejemplo, selección automática de entrada. Esto quiere decir que si tienes 3 personas o 2 personas en una sala de reuniones que están haciendo una videoconferencia con, no sé, en otro país o con personas que están cada una trabajando remotamente en su casa, cuando la segunda persona se conecte al equipo, el equipo lo detecta, automáticamente hace el cambio de fuente y las personas que están del otro lado automáticamente ven la pantalla de la persona 2. Si lo llevamos al siguiente nivel, podemos hacer un cambio y decirle a la cámara de conferencia, ok, en lugar de estar viendo a la persona 1, voltea a ver el espacio de la persona 2. Y todo esto lo automatizamos y dejamos predefinidos. Hay varias opciones en esta solución. Puedes dejar predefinidas ciertas zonas en la cámara y apuntar hacia ellas, o puedes usar un sistema de micrófono de colaboración y automatizar la respuesta de las cámaras a los micrófonos. Esto es muy parecido al seguimiento de rostros que tienen algunos fabricantes, pero es muchísimo más robusto, ¿no? Voy a hacer un paréntesis aquí y hablaré un poquito de esta aplicación y básicamente estos sistemas de seguimiento de rostro automático dependen de dos cosas. Un algoritmo que detecte el rostro, así como la silueta, como cuando estás haciendo en Teams una conferencia y pones borroso tu fondo. Es algo así el algoritmo que usan estos sistemas. Y eso va de la mano con un micrófono. Un micrófono, o bueno, un arreglo de micrófonos que digitalmente también corre un algoritmo y lo que hace es identificar en el espacio dónde está la persona que está hablando. Y esta solución está bastante buena, pero está enfocada para salas pequeñas. Y el mismo fabricante te lo dice, esta solución es 5 personas, 6 personas, etc. Cuando tú llevas esa solución a una aplicación más demandante, un salón de clases, por así decirlo, un auditorio, una sala de juntas de más de 5 personas, pues básicamente el sistema enloquece porque el micrófono no es capaz de identificar en todo el espacio dónde está el orador. Y esto pasa por muchos motivos, pero principalmente es la reverberación del lugar, ¿no? Cuando tú tienes una sala pequeña con 5 personas, las personas, la sala, todo está absorbiendo la voz de los participantes. Cuando tienes un salón más grande, si está lleno de gente, pues tienes muchísimo más ruido de fondo, mucho más bullicio. Si no hay tanta gente, tienes mucho más eco y eso independientemente de los materiales con los que esté acabado el recinto, ¿no? Podríamos pensar en un acondicionamiento acústico o alguna solución de ese tipo, pero realmente lo que debemos de considerar es un sistema más robusto.
Y en este tipo de soluciones, un sistema de micrófonos robusto, pues son los micrófonos beamforming, que hablaremos de esta solución un poco más adelante. Pero básicamente lo que debemos de considerar es el tamaño de la sala, cuántas personas estarán en esta sala. Por ejemplo, si es un salón de clases, cuántas personas habrá en el salón de clases y cuál es el objetivo o cuál es la necesidad que quieres satisfacer. Por ejemplo, hace poco estaba trabajando en una solución para una universidad en Ciudad Juárez y esta escuela lo que quería era un sistema, o bueno, lo que quiere implementar es un sistema, un salón de clases, pero está raro porque también lo van a usar para hacer conferencias y tomar seminarios remotos, pero también puede entrar un alumno y agendar cierto horario en alguna de las mesas de trabajo, lo que implica que en algún momento vas a tener 5 grupos diferentes de trabajo, cada uno en su propia videoconferencia, por ejemplo. Entonces, aquí lo interesante es definir con el usuario final qué alcance le quiere dar a este tipo de soluciones. Por ejemplo, hablábamos de las soluciones de selección automática de entrada. Aquí le damos la ventaja a los usuarios que cualquier conexión nueva automáticamente se muestra en la pantalla. Y eso está bueno para aplicaciones en salones de clase, porque, por ejemplo, en lugar de que el alumno conecte su computadora físicamente a la pantalla o al sistema de audio y video, puede conectarse inalámbricamente y compartir desde su iPad o desde su teléfono su tarea, ¿no? Y eso lo muestra en la clase y lo muestras a la clase que está por videollamada. Mucho más fácil, mucho más amigable, ¿no? Y independientemente de si es un iPhone o si es un Android o si es una computadora Windows, tienes posibilidad de conectarte y eso te da una flexibilidad bien, bien importante. Ahora, ¿cómo lo limitas? Por ejemplo, que no entre alguien chistoso a estar jugando en la pantalla o estar mostrando memes. Lo puedes habilitar, por ejemplo, la opción moderador, que eso ya implica que tengas un sistema de control para tener un panel touch y que cuando alguien se quiera conectar, el panel touch te mande una alarma y te diga, el teléfono iPhone Juan o iPhone María o iPhone 3B2742 se quiere conectar, le das acceso sí o no. Y el profesor puede tener control en todo momento del salón y de las conexiones. Ahora, ¿cómo lo llevamos al siguiente nivel? Pues automatizándolo más, ¿no? Y suena chistoso, pero realmente vamos para allá, ¿no? Un dato curioso, ya hay gente que se está implantando sensores bajo la piel para abrir puertas y automatizar sus casas, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde va la necesidad del usuario? A simplificarlo todo lo más posible, ¿no? ¿Y cómo lo simplificas más? Eliminando las interfaces de usuario. En lugar de que el usuario llegue a presionar un botón, simplemente pones un sensor y ahora sí, cuando el usuario entra, el sensor lo detecta y habilita la sala. ¿Cómo evitas que, por ejemplo, entre el señor de la limpieza y se prenda la sala cuando está limpiando el salón de clases? Hay muchas formas. Lo puedes limitar por horarios, lo puedes limitar por control de acceso. Por ejemplo, nuestro sistema de automatización Velocity te permite calendarizar las salas, ¿no? Entonces, podemos tener el control de los salones de clases, de los horarios de los salones de clases, centralizados en una computadora o en muchas computadoras, ¿no? Y pensemos en la Academia de Lenguas, que tiene su persona responsable, que va agendando los horarios de todo el semestre en su calendario de Office, y listo. Cada 6 meses simplemente tiene que actualizar su calendario
y el sistema Athlon automáticamente muestra los horarios, qué horas, por ejemplo, qué horas tiene libre tal salón o tal laboratorio, ¿no? Y eso originalmente Athlon lo diseñó para salas de reuniones y corporativos, y hoy en día ya hay varias universidades en Estados Unidos que lo han implementado para centralizar sus horarios y hacerlo más flexible, ¿no? Entonces, imagínate esta aplicación donde tus salones de clases se administran automáticamente a través de un sistema de control, que en este caso se llama Velocity. Los maestros, o bueno, las academias agendan en su calendario de Office los horarios, y eso se liga con Velocity, y tú en un panel touch afuera de cada salón, de cada laboratorio, puedes ver qué horarios tiene, qué maestro le toca. Si algún maestro cancela la clase, la misma persona que agendó los horarios cancela esa clase y el horario se libera, ¿no? Entonces puede llegar un alumno y meterse a estudiar al salón o usar el sistema de cómputo, etcétera, ¿no? Y si ligamos la automatización de sensores con la calendarización de los salones con la automatización de la sala, pues tienes un entorno touchless, básicamente, porque puede llegar el alumno y sin tocar nada en la sala, utilizar la tecnología que hay en la sala. O puede usar su iPad y desde ahí compartir contenido hacia la pantalla para estudiar con sus compañeros, o se puede integrar con un sistema más robusto y podemos, por ejemplo, poner un código QR en el panel de afuera de la sala. Entonces, cuando entre el alumno, escanea el código QR y esto le permite tener el control de la sala en su teléfono. Nadie le tuvo que instalar absolutamente nada, siempre y cuando esté en la red de la escuela, él podrá entrar a controlarlo, ¿no? Y esto, como les decía, se puede automatizar, se pueden poner parámetros de seguridad para que primero tenga que ir a solicitar la sala con un administrativo y ya luego puede entrar a usarla. Al final del día, la ventaja de estos sistemas automatizados es que los podemos personalizar a un grado impresionante, ¿no? Que eso es justo hacia dónde van las aplicaciones hoy en día. Todo el mundo ya está bastante familiarizado con aplicaciones, dispositivos móviles, sistemas de videollamada. Si lo piensas fríamente, puedes hacer una videoconferencia desde WhatsApp, desde Facebook, ¿no? Y eso no te requiere una cuota anual, no te requiere que tengas equipo más que tu propio teléfono o tu dispositivo móvil. La ventaja de estas soluciones es que le ofrecen al usuario un plus. En lugar de usar la cámara de su teléfono, usas la cámara de la sala, que es una cámara pensada para aplicaciones de conferencia, y un sistema de micrófonos pensado para aplicaciones de conferencia también. No es lo mismo hacer una llamada tipo selfie, donde tú estás sosteniendo tu teléfono enfrente de ti, a hacer una llamada en una sala donde la cámara te está siguiendo cuando vas caminando y conforme vas hablando. Y si alguien más habla, la cámara voltea a ver esa otra persona, ¿no? Son aplicaciones eh, diferentes que van enfocadas a necesidades muy similares. Por ejemplo, esta aplicación de seguimiento de micrófonos originalmente estaba pensada para salas de juntas. Hoy en día es una necesidad bien creciente en salones de clase, ¿no? Imagínate la posibilidad de tener una cámara y cuando el maestro esté hablando, la cámara enfoca al profesor y a la pizarra y al proyector, que están todos enfrente, y si un alumno habla, la cámara voltea y enfoca hacia los alumnos. Podríamos hacer lo que enfoque la cara del alumno que está hablando, pero pues realmente no hay la necesidad, simplemente enfocas hacia los alumnos y los captas a todos, porque al final del día cuando estás en un salón de clases estás inmerso en el salón, en el entorno, ¿no? Y no es como que le pongas atención a una persona, le pones atención a todo el grupo, ¿no? Y otra cosa que sucede con los sistemas de colaboración o los sistemas de seguimiento de rostro es que si lo controlas demasiado, si lo automatizas demasiado, se vuelve antinatural, ¿no? De repente, imagínate dos personas que están discutiendo y la cámara está brincando de una a otra. Para la persona que está del otro lado,
puede ser cansado. Y si eso lo llevas a una aplicación más grande, donde la cámara tiene que hacer más movimientos, pues va a ser todavía más cansado y puede que dentro de la discusión no le dé tiempo a la cámara de voltear a verlos todos y enloquezca, ¿no? En ese tipo de aplicaciones o para cubrirte, para asegurar una buena experiencia, lo más adecuado es tener una cámara que se pueda automatizar y en ese caso, en lugar de estar buscando rostros independientes, abres la toma, haces un zoom out y captas a todos. Al final del día es una discusión y le das al observador exterior la opción de ver todo el panorama. Y bueno, aquí también tendríamos que considerar pues la iluminación, ya sea natural o artificial, porque la calidad de la cámara va muy ligada a la iluminación que tengamos en la sala. Así tú tengas la cámara más pro del mercado que tiene 4K o que transmite en 8K y demás, si la iluminación no es buena, tu cámara se va a ver como un webcam estándar en la computadora de cualquiera, ¿no? Entonces, sí es bien importante también considerar cómo se va a usar la sala y reforzar la iluminación en este tipo de aplicaciones. Por ejemplo, en un salón de clases, reforzar la iluminación un tanto hacia el profesor para que se vea bien el profesor y tener una iluminación homogénea en el resto del salón para que no haya zonas más oscuras o zonas más claras. Porque si tienes ese tipo de zonas, vas a necesitar una cámara que haga autofocus y que compense este tipo de cambios en la iluminación y eso pues va a ser un equipo más costoso, ¿no? Igual con los micrófonos, ¿no? La ventaja de tener un sistema de alto nivel es que te da un sonido parecido a como si tuvieras el micrófono cerca de la boca, ¿no? Si el presupuesto no permite que se pongan estos micrófonos de plafón, lo más adecuado es micrófonos inalámbricos y usar lavaliers o micrófonos de mano, ¿no? Recuerden que en aplicaciones de voz sí, en aplicaciones de conferencia, el micrófono debe de ir lo más cerca de la boca para que sea entendible del otro lado, para que las características acústicas de la sala pues no sean determinantes a la hora de entender lo que se está diciendo dentro de la sala, ¿no? Y al final del día, para concluir, pues todas estas aplicaciones ya van por soft codec. ¿No? ¿Qué es un soft codec? Cualquier aplicación que te permita hacer una videollamada. Zoom, Teams, GoToMeeting, WebEx, Facebook, WhatsApp, todas estas aplicaciones que te permiten hacer una videollamada, ya es un soft codec tal cual, ¿no? Y lo único que va a cambiar pues son las características que te da uno de otro. Por ejemplo, Teams, que es muy utilizado en la industria porque es de Microsoft, tiene la ventaja de que te da video en 4K. O sea, ya por default su algoritmo te da un muy buen video. Si eso lo casas con una cámara de nivel medio para arriba, vas a tener una muy buena calidad de video. La desventaja de Teams es que al ser de Microsoft es un sistema tan cerrado que permite poco la interacción con otros sistemas. Por ejemplo, no hay ningún sistema de automatización que pueda controlar Teams de manera nativa. Para hacer un sistema de colaboración con Teams, necesitas considerar una computadora que es la que va a estar corriendo Teams. Algo que no sucede, por ejemplo, con Zoom, ¿no? Que Zoom es un sistema desarrollado por otro fabricante, también bastante robusto dentro de la industria, y Zoom hizo alianzas con muchos fabricantes, entre ellos Atlona, para que podamos controlar la interfaz de Zoom desde Atlona o desde algún otro sistema de control. Entonces, ¿dónde estamos limitados en cuanto a sistema de control? Sistemas por voz, ¿no? Todavía no estamos ahí. Los sistemas por voz pues no se desarrollan para mercados latinos primordialmente, entonces llevamos un retraso en lo que se adaptan, pero la desventaja principal es la seguridad. Un sistema de control por voz comercial actualmente básicamente te está espiando todo el tiempo y pues ya llevar eso a un entorno comercial, a una sala de juntas, por ejemplo, a una sala de consejo, pues ya no es tan amigable. Y llevarlo a una aplicación en un salón de clases tampoco, porque
pues en un salón de clases tienes muchos usuarios. Entonces, para el algoritmo que corre ese sistema de control por voz, será bien difícil acoplarse a distintos tonos de voz, distintas pronunciaciones, distintos entornos acústicos, dependiendo de cada salón. Entonces, pues todavía no estamos ahí, ¿no? Las aplicaciones de control por voz están reservadas más para aplicaciones residenciales, ¿no? Aplicaciones donde la seguridad no es una cuestión principal, ¿no? Y lo que está creciendo en la industria, como les decía, es aplicaciones de audio y video sobre IP, aplicaciones de colaboración remota y aplicaciones touchless, ¿no? Que pues básicamente nosotros nos enfocamos a ese tipo de aplicaciones. Nuestro sistema de control, el sistema de control Velocity, te permite automatizar tanto tecnología Atlona como tecnología de terceros, incluso tecnología a nivel consumer. Y hoy en día, pues se ha ido robusteciendo bastante, ¿no? Hemos agregado calendarización, hemos agregado control por códigos QR, y sobre todo la interfaz de control de usuario cada vez es muchísimo más amigable para hacer paneles personalizados, ¿no? Que si alguno de ustedes se ha adentrado a los sistemas de automatización, pues verá que no es tan amigable hacer un panel personalizado, ¿no? Al final de cuentas, los programadores del sistema de control son programadores, no son diseñadores gráficos, y muchas veces no tienen como un manejo de color muy amplio. Lo que hizo Atlona fue simplificarlo, y lo hemos ido simplificando cada vez más para ofrecerle al usuario final, a la persona que va a usar estos sistemas de manera regular, una interfaz intuitiva, que eso es lo que queremos lograr, que el usuario entienda cómo usar la sala y no tenga que estarle hablando a la gente de IT cada que no puede prender el proyector, o cada que el telón no bajó, ¿no? Y para allá va la industria. Ya puse este video y bueno, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Como comercial, espero que acabe el video. Listo, como un pequeño comercial, les cuento que en las oficinas de Panduit aquí en Ciudad de México montamos una exhibición de Atlona que está enfocada un tanto a aplicaciones corporativas, ¿no? Tenemos una sala de juntas, tenemos un salón de entrenamiento y tenemos un sistema, un video wall, todo automatizado con Atlona. Y si alguno desea agendar una visita o llevar algún prospecto, con gusto podemos coordinarlo. Ustedes nos avisan, se ponen en contacto con Novotech y conmigo, lo coordinamos y podemos mostrarles todos los alcances que podemos lograr con este tipo de soluciones, pero ya instalados y ya funcionando, ¿no? Más allá de que yo se los platique en un webinar, lo interesante aquí es que ustedes lo vean funcionando y puedan entender hasta dónde lo podemos llevar y qué tipo de aplicaciones todavía no son tan amigables como control por voz. Les decía, muchos usuarios ya quieren control por voz en todos lados, pero la tecnología todavía no está ahí. Unos años y seguro ya estaremos ahí, pero hoy en día no. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta, alguna... Sí. Muchas gracias, Manuel, por tu tiempo. Nos llegó una pregunta justo cuando estabas en el primer diagrama. Creo que donde empezaste a poner los iconos de la primer como sala básica. Okay. Uh-huh. Y Horacio Aquiles nos preguntaba que si sería un cable hacia cada equipo o hacia el concentrador del equipo. Ay, no sé si ahí nos pueda dar como más información a qué se refiere. Pues supongo que habla de la conexión y básicamente dependerá de cómo, bueno,
dependerá de qué tipo de tecnología uses. Si es tecnología audio y video sobre IP, pues eso juega con los parámetros y las reglas de la infraestructura de datos. O tus líneas no pueden subir de 100 metros, no puedes hacer muchos coples intermedios, cada cople reduce, si no me equivoco, 12 decibeles tu señal, que eso es como 30 metros de distancia, algo así, ¿no? Pero dependerá mucho de las conexiones. Básicamente hay dos tipos, la conexión punto a punto, como por ejemplo la conexión USB o la conexión HD base T, que es punto a punto, transmisor a receptor, ¿no? Con la conexión USB es igual, siempre vas de la computadora a tu dispositivo, ¿no? Si quieres conectar más dispositivos, tienes que poner un hub que te dé más puertos y que administre esa comunicación. La otra opción es usar equipos IP, ¿no? Que ya trabajan bajo los protocolos de red y básicamente puedes enviar audio y video desde el puerto 1 hasta el puerto 250 y tantos, ¿no? Tienes una matriz virtual de N entradas por N salidas de audio, video y señales de control. Ok. Espero que eso respondiera a la pregunta, o al menos no la hiciera más grande. Ok. Sí, nos comenta que gracias. También nos tiene una segunda pregunta, Horacio, que si el control por voz es compatible con Alexa. Sí, Alexa es un sistema de control por voz. De hecho, si tú entras a la página de Alexa, hay es como un homepage para desarrolladores. Entonces tú bajas tu kit y puedes programar interfaces para controlar otras cosas con Alexa, ¿no? Por ejemplo, sé de algunos integradores que han hecho esta interfaz de Alexa con Atlona para hacer control por voz. Ok, perfecto. Solamente te mandan saludos, José Hernández. Hola, hola. Y ¿Cómo estás, Pepe? creo que son todas las preguntas. Y si tienen alguna duda, la pueden ir escribiendo en su sección de preguntas. Y pues en lo que les damos el comunicado de este cupón que están viendo en sus pantallas del 10% de descuento en su próxima compra de productos Atlona. Este es el primer webinar con el Colegio del Estado de México, donde tenemos este cupón para que lo puedan aprovechar. Le pueden tomar una captura de pantalla y si no pueden, también le pueden tomar una fotografía a su computadora con su celular o algo en donde puedan tener la evidencia. Y les voy a poner el contacto de Novotec en el chat, para que pues nos puedan mandar ese cupón si es que lo quieren utilizar. Entonces, le cedo la palabra al arquitecto Manuel para ver si tiene algo que complementar. Sí, Yasmín, muchas gracias. Yo tengo una pregunta para el Inge. En relación a las visitas que comenta a los espacios donde ya están utilizando todas estas aplicaciones, ingeniero, independientemente de que podamos organizar una, ¿hay alguna especie de asesoría? Si nosotros ya contamos con algún proyecto de ampliación, un proyecto nuevo en relación a esto para que se tome en consideración antes de iniciar la obra o en el caso de los presupuestos que se pudieran ajustar ya con ustedes? Sí, sí, claro, nosotros los podemos ayudar a especificar estas soluciones y si es antes de la obra, mucho mejor, ¿no? Porque eso de entrada nos deja agarrar un poco más de presupuesto, en lugar de que nos inviten ya al final cuando ya se acabaron todo el presupuesto, y sobre todo el cableado, ¿no? De poder especificar la ductería y dónde va cada cosa a la hora de la instalación, simplifica como no tienen idea y sobre todo reduce costos, ¿no?
como todo, planeándolo desde antes, te puedes ahorrar algo de presupuesto, ¿no? Pero sí, nosotros más que encantados de poder ayudarlos a revisar este tipo de soluciones, ¿no? Yo vengo justo del mercado de audio y video. Atlona se enfoca un poco más a automatización, pero pues como les decía hace rato, el audio y video ya poco a poco se lo ha ido comiendo la industria de IT, ¿no? Entonces, yo tengo bastante experiencia en sistemas de micrófono, sistemas de refuerzo sonoro, ¿no? Sistemas de automatización ahora. Entonces, si tienen alguna aplicación que quieran revisar, alguna solución que quieran revisar de manera puntual, invítennos y nosotros les podemos ayudar a asesorarlos en cuanto a las necesidades, ¿no? Porque de repente, pues muchos fabricantes lo que hacemos son cajas negras y para el usuario final lo que ve es una caja negra, ¿no? Entonces, pues si de repente hay aplicaciones que se sobreequipan o el usuario estaba esperando una solución y le dieron otra completamente diferente porque no hubo como comunicación entre el usuario final y el integrador de sistemas de audio y video, ¿no? Y lo que queremos es ayudarlos a especificar este tipo de soluciones, sobre todo para que sean funcionales, ¿no? Les platicaba de estos sistemas de seguimiento de rostro, porque el año pasado hubo un caso muy curioso con una escuela de paga que promocionó estas soluciones como que era tecnología de super top level y pues no, ¿no? Al final del día compraron una solución que no les es funcional y van a tener que reinvertir más presupuesto en corregir eso, ¿no? Y si podemos evitar que sucedan este tipo de aplicaciones, está buenísimo porque así todos ganan, ¿no? El usuario final está contento con lo que obtiene, ¿no? Y sobre todo los alumnos pues, pueden tener un entorno un poco más normal, ¿no? Porque pues vamos a regresar a medias y si es que regresamos a los espacios cerrados. Pero sí, adelante, cuenten con todo nuestro apoyo en ese sentido. Tenemos una pregunta adicional. Nos consultan que si no cuentan con un proyecto, pero lo quieren ofrecer a un prospecto de cliente, que de esa forma, ¿cómo lo podrían apoyar? Podemos hacer un demo remoto. Por ejemplo, Panduit, bueno, como Atlona fue comprada por Panduit en 2019, ¿no? Panduit tiene toda una serie de especialistas que se dedican a contactar pues ya tomadores de decisión en escuelas, en corporativos, en bancos, y hemos estado haciendo bastantes presentaciones remotas, que eso está buenísimo porque antes los usuarios no eran como tan abiertos a aceptar un demo remoto, ¿no? Era de ven a mi salón, monta el equipo y haz el demo. Gracias al COVID, pues, son más abiertos ok, hagamos una videollamada y muéstrame lo que puedes hacer con tu equipo, ¿no? Entonces, esto nos ha funcionado bastante bien con el equipo demo que tenemos montado aquí en Ciudad de México. Podemos hacer una videollamada y el usuario final puede ver en la videollamada cómo es el uso y cómo es la interfaz de uso del sistema, ¿no? Más allá de ver una presentación, pues podemos ver la interfaz de usuario, qué es lo que pasa cuando presionas un botón, qué es lo que pasa si desconectamos algo, etcétera, ¿no? Y eso, como les decía, nos ha funcionado bastante bien y podemos hacerlo. Si ustedes quieren presentarle este tipo de soluciones a alguna escuela, a algún corporativo, alguno de sus clientes, con todo gusto coordinemos una sesión y podemos hacer este tipo de aplicaciones. Tenemos montada una sala de reuniones, una sala de juntas divisible, 2 salas independientes, quitas una mampara y ya es una sala más grande. Tenemos nuestro salón de entrenamiento, que es como un salón de clases para que será unas 30 personas. Y tenemos el centro de monitoreo, que es un video wall donde tenemos conexiones inalámbricas e integramos un procesador Axis, ¿no? Que son cámaras de vigilancia, así como las que usa el gobierno, ¿no? Y esto pues ya te da una idea como más clara de qué puedes lograr y cómo implementarlo. Y les decía, hoy en día los usuarios finales están más abiertos a hacer este tipo de aplicaciones.
o aceptar este tipo de demostraciones remotas. Ok, perfecto. Si me dan la oportunidad, los quisiéramos invitar a nuestro evento virtual Novo Show, que será esta semana, el miércoles 24 y jueves 25. Por el chat también ya les dejé el link de registro y si me permiten y si puedo, voy a compartirles también en los documentos la invitación. Entonces, va a estar muy interesante. Vamos a tener una presentación para comenzar el día en cada uno de ellos y después vamos a tener 3 paneles referente a los mercados verticales que vemos potencial este año, que sería el panel de salud, el panel de hospitalidad, el panel de educación, el segundo día el panel corporativo, el panel de retail y el panel residencial. Entonces los invitamos. Manuel también nos estará presente en este evento para que igual puedan conocer un poco más de estas soluciones tecnológicas y más que eso, cómo podemos aplicar la tecnología en estas verticales. Y no sé, arquitecto Manuel, si usted tenga algo que agregar. Sí, Yasmín, muchas gracias. Únicamente como conclusión de lo que nos comentaba mi tocayo, el ingeniero José Manuel, una situación importante y creo que debemos de considerar nosotros como diseñadores de espacios y de ambientes, como bien lo comentaba el ingeniero, de nada nos va a servir tener una tecnología tan potente, tan avanzada, si nosotros al momento del diseño del espacio, de una muy buena orientación, la iluminación, como él lo comentaba, si nosotros no le ayudamos con con espacios previamente pensados para lo que van a hacer, para lo que vamos a instalar, en el equipo en el que vamos a invertir, no va a funcionar de nada si no contemplamos todo esto. Como la pregunta que hacían hace un momentito, en relación a nosotros podemos ofrecer, por supuesto, siempre y cuando también podamos aceptar las recomendaciones que nos hacen quienes nos van a suministrar estos equipos, ¿no? Creo que es muy importante hacer notar esto previo y no es tanto adecuar el espacio. A lo mejor sí vale la pena porque nos conviene de muchas maneras, pero si vamos a tener que estar reinvirtiendo y reinvirtiendo y reinvirtiendo, pues de nada vamos a poder, para nada vamos a poder mencionar que nuestro espacio cuenta con automatización, cuenta con domótica y todas esas situaciones. Vale la pena pensar bien de acuerdo a los equipos que vamos a utilizar. No sé si estoy en lo correcto, ingeniero, pero esa sería quizá una conclusión. Hay que diseñar muy bien Sí, los sí. espacios para que no comprometamos el rendimiento de nuestros equipos nuevos. Sí, completamente de acuerdo, ¿no? Siempre, desde donde lo veas, integrar la solución de una manera más natural desde el principio tiene muchas ventajas, ¿no? Tanto para el usuario como para el presupuesto, como para los mismos equipos, ¿no? No es lo mismo tener electrónica en un gabinete cerrado a tener un gabinete con ventilación o con enfriamiento, por ejemplo, ¿no? Que de repente pues no lo tenemos tan presente porque ese tipo de soluciones van más para la industria, ¿no? Para un centro de datos que está abajo del mar, ¿no? Pero si la universidad también tiene un centro de datos o si la sala audiovisual tiene un site muy pequeño que por alguna razón la temperatura es muy elevada, sería interesante considerar este tipo de soluciones, ¿no? Y sí, no podría estar más de acuerdo con mi tocayo. Muchísimas gracias, ingeniero. Pues ese sería el comentario final. Y no me gustaría irme sin invitarlos nuevamente al evento de Novo Show para el 24 y el 25 de marzo. Realmente son paneles bastante interesantes
todo relacionado a lo que ya vimos el día de hoy, aplicaciones, tecnología en diferentes sectores en los que podemos participar como arquitectos o como ingenieros o como corresponsables en instalaciones e infinidad de trabajo con el que podemos colaborar desde nuestra trinchera. Le agradezco nuevamente, ingeniero, por su conocimiento y su charla del día de hoy. Igualmente a la licenciada Yasmín por parte de Novotec por apoyarnos para la organización de este webinar y por supuesto a los colegios que están el día de hoy con nosotros acompañándonos. Muchas gracias y cuídense, no salgan de casa, que estén muy bien. Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Chicos. Nos vemos. Que estén muy bien, hasta luego.